Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Abra tu Biblia ahí, por favor, conmigo, en el Salmo 107. Salmo 107, por favor. Sí, gracias, hermano. Salmo 107. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Preste atención. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel era esclavo. Israel tenía menos de suficiente porque era esclavo. Cuando Israel salió del Egipto, estaba en el desierto, Israel tenía solo suficiente. Israel tenía solo el maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Israel tenía más que suficiente, porque Josué capítulo 5 dice que Israel comió del fruto de la tierra. Cuando ustedes tienen tus diezmos y ofrendas, y allá está un libro que me olvidé traerlo aquí, que se llama Dad y se os dará, el libro de las finanzas, el libro de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Usted cuidar de algo que no es tuyo. Usted administrar los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Si usted no es un buen administrador, si usted no es fiel en tus diezmos y ofrendas, y usted no administra algo que no es tuyo, como es la cosa del Señor, el Señor te confiará y lo entregará en tus manos nunca dones espirituales. Nunca. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. La obra de Dios se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y el bolsillo de los que dan. Con Dios no se gasta, con Dios se invierte. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Es muy importante que usted entienda eso. Que para alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo es necesario pagar los aviones, los hoteles, la comida, los estadios, los ingenieros de sonido. Nosotros cuando vamos afuera de los Estados Unidos, hermano, usted no puede llevar tus libros. Vamos al Asia, al África. Si la gente gana $28 al mes, ¿cómo te va a comprar un libro de 20? Es imposible, hermano. Nosotros vamos a dar solamente, vamos solamente a dar. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Cuando usted es fiel e íntegro al Señor, Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria, hermano. Extraordinaria. Salmo 107, por favor, versículo 20. Después vamos a orar por las peticiones que me entregaron aquí en mis manos. Salmo 107, versículo 20. Pero envió su palabra. Fíjese bien que la palabra es de Él. No es la palabra tuya, no es la palabra mía, no es la palabra de nosotros. Es su palabra. La palabra de Dios está sobre todo. Sobre todo. Sobre cualquier organización, cualquier denominación, cualquier organización cristiana, cualquier iglesia, cualquier movimiento. Es la palabra de Dios. Hombres, algunos ministros empezaron bien y terminaron mal. Entonces es necesario mantenerse en la palabra, mantenerse en la doctrina, mantenerse en la palabra. Dice, envió su palabra y lo sanó. Cuando usted envía la palabra, como es la palabra de Dios, ella tiene tres efectos. Ella sana psicológicamente a una persona que tuvo traumas en el pasado. Ella sana físicamente de la enfermedad. Y ella sana espiritualmente cuando el Señor salva tu alma y escribe tu nombre en el libro de la vida. Él tiene tres efectos poderosos porque es la palabra. Y nosotros hemos predicado esa palabra en todos los continentes y nadie ha resistido el poder de la palabra cuando se predica la palabra. Mira lo que dice. Y los libró de su ruina. Cuando usted predica la palabra, ella te libra a ti de dos ruinas. De la ruina física de morir antes del tiempo de una enfermedad. Y la ruina espiritual de usted morir sin Cristo y perder tu alma en el infierno sin Dios. Te libra de la ruina aquellos que ponen la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. O sea, después que usted oye la palabra, que ella te sana, ella salva tu alma, ella escribe tu nombre en el libro de la vida. Ella sana tus enfermedades, sana tus problemas psicológicos, tus traumas de tu pasado, de tu niñez. Ella te libra de la ruina física, sana tu enfermedad.
Ella te libra de la ruina espiritual, que tú mueras en Cristo y en el infierno. Entonces debemos alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es el poder de la palabra que hemos predicado alrededor del mundo, que nadie lo ha podido resistir el poder de la palabra. Ni los intelectuales europeos, ni en Japón, que es muy difícil predicar, fuimos 3 veces, ni Australia, ni en África con toda la brujería, hechicería y santería y satanismo y ocultismo y vudú, no ha podido resistir. Ni en las 3 Américas. La palabra de Dios es imbatible, ella es indestructible. La palabra de Dios, como tú predicas con poder, como decimos en India, en un país hindú, difícil de predicar, una opresión que usted no tiene idea, para convertirse 6.700 personas. Ese es el poder de la palabra, es el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar por esas peticiones que nos pusieron aquí, por favor. Vamos a orar. Inclina tu cabeza, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esas peticiones delante de ti. En el nombre de Cristo te pedimos que cada uno que tú los conoces, tú puedas salvar, tú puedas sanar, tú puedas bautizar el Espíritu Santo, tú puedas regresar a aquellos que están descarriados y tú puedas bendecir a aquellos que pusieron sus peticiones aquí. Sea enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, problemas de cualquier índole. Te pedimos, Señor, que tú los puedas bendecir para tu honra y para tu gloria y darles el deseo de sus corazones. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra, reconociendo que yo no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Podrías sentar, hermano? Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Podrías sentar, hermano. Gracias. La palabra es que transforma el corazón del hombre. Nada más. Es la palabra. La reina Victoria de Inglaterra dijo una vez que la palabra de Dios, la Biblia, es la razón de la supremacía, o sea, de la grandeza, de la influencia, del poder de Inglaterra. Abraham Lincoln dijo una vez que el mayor regalo que Dios había dado al hombre era la palabra de Dios. George Washington dijo una vez que era imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia. Una vez un hombre tuvo una cita con Abraham Lincoln. La cita era a las 6 de la mañana, que el tiempo la gente se levantaba muy temprano, los años 1800. Y el hombre llegó con 4:45, 5 de la mañana para tener tiempo para tener la cita con el presidente a las 6. Y cuando quedó afuera del Oval Office, aquí en la Casa Blanca, bien cerquita, escuchó a un hombre hablar en voz alta y preguntó al guardia que estaba ahí: ¿quién está hablando ahí adentro? Y el guardia dijo: es Abraham Lincoln, es el señor presidente. Él llega todos los días a las 4 de la mañana, él ora 1 hora y él da la palabra en voz alta 1 hora. Por eso esa nación era lo que era antes, hermanos, una nación poderosa. Pero cada día que la nación se aparta, que deja la palabra de Dios, que la mundanalidad, que lo que es, hermanos, la nación se aparta cada día de lo que es la depravación sexual, lo que es el pecado del hombre, el orgullo y todo lo demás, la nación va debilitando, como se ha debilitado el resto del mundo. Una vez un ateo en Inglaterra criticaba mucho la Biblia, y criticaba la Biblia, y criticaba la palabra de Dios, y criticaba la Biblia, y criticaba la palabra de Dios. Entonces un amigo de él, que era profesor también en la misma universidad, que era cristiano, dijo: ¿por qué usted no deja la Biblia, la palabra de Dios, en paz? Y dijo el ateo: es porque la Biblia no me deja a mí en paz. La Biblia no me deja a mí en paz, la palabra de Dios, porque la Biblia dice que hay un día de juicio. Entonces usted piensa, los ateos pasan toda una vida combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. Si tú crees que algo no existe, ¿por qué usted va a pasar toda una vida combatiendo algo que usted cree que no existe? Fíjate bien la necesidad ahí. Pasan toda una vida criticando a Dios y combatiendo a Dios que creen que no existe. Si tú crees que no existe, ¿por qué usted va a combatir algo que tú crees que no existe? Fíjate bien que hasta el diablo usó la palabra contra Cristo. En Mateo 4, en Lucas 4, cuando Jesús fue a entrar en el desierto, el diablo dijo: está escrito.
Usó la palabra contra la palabra viviente que era Cristo. Está escrito, di esas piedras son el pan. Jesús dijo, también está escrito. No solamente el pan vivirá el hombre, pero toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó arriba del pináculo del templo y dijo, este para abajo, porque está escrito. Y citó el Salmo 91. Antes había citado el Deuteronomio. Está escrito. Dará orden a sus ángeles que tu pie no tropiece en piedra. Jesús dijo, también está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Yo te doy todo lo que los reinos del mundo. Si tú te arrodillas delante de mí, que petulance el diablo. Imagínese, él hizo con Cristo. ¿Usted cree que no va a hacer con usted también? ¿Usted no cree que va a tentar a usted también? Jesús dijo, también está escrito, solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él prestarás culto. La palabra de Dios, cuando usted se alimenta de ella diariamente, todos los días. Ahora ya estoy terminando el Nuevo Testamento. Hay que leerla toda en un año. Menos 3 capítulos o 4 capítulos cada día. Usted va a leer la Biblia en un año. Es la palabra de Dios que te da a ti solidez. La palabra de Dios que te da a ti madurez. La palabra de Dios que te da a ti lo que es estar arraigado en Cristo. Es la palabra de Dios. No es nada más que la palabra. El diablo ha sido muy inteligente. El diablo ha tenido entretenimiento y ha traído conciertos de entretenimiento a la iglesia porque él sabe que si él quita la palabra de Dios, él enflaquece y debilita el pueblo, lo destruye. Es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que tiene el poder de darte a ti sabiduría, madurez, poder, inteligencia. Es la palabra de Dios, nada más. La Biblia dice en primer lugar que Dios envió su palabra. Fíjese que la palabra es de Él. Envió su palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por el cual envié. A 2000 años y 17 años atrás, Dios envió su palabra, Cristo, en el vientre de una virgen que nació en Belén. Y la palabra era Dios. Se hizo carne y la palabra es Dios, y la palabra nació, vivió, murió en la cruz y resucitó. Cuando la palabra regresaba al cielo, se cumplió la palabra que dice, y a mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada por aquello para el cual envié. Cuando Él regresó al cielo, la palabra no regresó vacía. ¿Por qué? Porque llevó tu nombre y el mío escritos en el libro de la vida. La palabra de Dios es Cristo Jesús, es la palabra. La palabra tiene el poder esa noche de quebrar el poder del diablo en tu vida. Tiene el poder de salvar tu alma. Tiene el poder de salvar tus familiares. Tiene el poder de solucionar cualquier problema, cualquier necesidad que usted tenga aquí y ahora. Jesús dijo en Juan 6:51, yo soy el pan de la vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan vivirá para siempre. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero lo que yo les he dicho, las palabras que yo les he hablado, es Espíritu y vida. Esa palabra que usted tiene en sus manos, que usted vive aquí en un país libre, o en Guatemala, o El Salvador, Honduras, de donde quiere que usted sea. Esa palabra ha sido ridicularizada, ha sido quemada, ha sido burlada, ha sido destruida alrededor del mundo, pero ella está aquí. Ella está aquí. Ella es indestructible. Ella es indestructible. Ella está aquí. En 1993 nosotros llevamos 16,000 Biblias a Moscú. 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Estaba un frío de 40 bajo cero. Yo no sé si hace un frío aquí en Washington DC, 40 bajo cero, pero estaba 40 bajo cero. Usted hubiera estado ahí para ver en el aeropuerto internacional de Moscú el gobierno de Boris Yeltsin enviar trocas y los soldados todavía con el uniforme, con el martillo y la hoz. Si alguien me hubiera dicho eso, que eso iba a suceder en Rusia 10 años antes, ¿quién iba a creer que la palabra de Dios sería distribuida libremente? Y en las bases soviéticas de Moscú, o sea, nosotros distribuimos 8,000 Biblias a los oficiales, a los soldados, en una base militar junto al Kremlin, en Moscú. Y vino 200 soldados aquella noche que nunca habían oído del Evangelio de Cristo. Yo prediqué en inglés, traducido de ruso.
Y cuando terminó la palabra de Dios, cuando terminó de predicar, 200 soldados entregaron su corazón a Jesús que nunca habían oído el Evangelio de Cristo anteriormente. 200. Y el comandante de la base militar tomó la palabra y habló en ruso. Y nosotros no entendíamos, nosotros nos tradujeron lo que él está hablando. Y él dijo, lo que el sistema comunista y socialista no pudo hacer en 70 años de gobierno, Dios hizo esta noche. Cambió mi alma y cambió mi corazón. Es el poder de la palabra. La palabra rompe el poder del diablo. La palabra salva a la persona. La palabra tiene el poder de traer una revolución en tu vida. Esa es la palabra de Dios que hemos predicado alrededor del mundo. Segundo, dice que Dios envió su palabra y los sanó. Cuando usted predica la palabra y cuando usted oye la palabra, si usted cree lo que está escrito en la palabra, va a tener un efecto. El único libro que estará en el cielo va a ser la Biblia y 2 libros más. Vamos a tener 3 libros que están en el cielo. Mis libritos no van a estar allá, hermano. Si usted quiere llevarlo, llévalo durante esos días. Pero mis libritos no van a estar allá. Va a estar el libro de la vida, el libro de las obras y la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, en aquel día mi palabra juzgará en el último día. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre cualquier constitución. Está sobre cualquier ley humana. Está sobre cualquier juez, está sobre cualquier gobierno. Es la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted cree y usted la aplica en su vida, ella sana tu alma, ella te salva. Ella sana tu enfermedad físicamente, ella sana tu enfermedad y ella sana los traumas tuyos del pasado. O sea, ella hace un cambio extraordinario en tu vida. Cuando nosotros fuimos a El Salvador, yo fui en El Salvador 92, la primera vez, en el estado Luis Ángel Firpo. Era un calor terrible. Ahora, después fui en 2003 y el año pasado fui a Damaris. Y Damaris predicó conmigo y fue algo extraordinario. Ella quedó encantada con el cariño y el amor de los hermanos allá. Entonces predicamos por la mañana en San Miguel, donde hubo unos 600 pastores más o menos. Por la noche predicamos en el polideportivo Don Bosco. Tuvimos unas 4,000 gente ahí, mucha gente se convirtió. Después fuimos a San Miguel, tuvimos 900, a Santa Ana 900 personas por la mañana. Y por la noche en el estado de las Delicias, en la capital de El Salvador. La violencia que El Salvador está enfrentando, pandillas, muerte, destrucción y todo eso, solo el poder de la palabra. Eso no es un problema político. Eso no es un problema secular, es un problema espiritual que está enfrentando El Salvador. Si El Salvador se vuelve atrás, si las iglesias se unen, los concilios y los pastores, y empiezan a orar y ayunar, Dios rompe el poder del diablo en El Salvador. Y Dios deja a esta nación libre por el poder que hay en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que transforma. Nosotros fuimos a Colombia, en Cali, ya varias veces, ya Martín y yo. Y los pastores colombianos nos dicen, cuando estaba el apogeo de la droga, de Pablo Escobar y los demás, cuando los pastores se unieron y olvidaron sus concilios y denominaciones, porque vamos a olvidar de esto aquí abajo, y nuestras diferencias teológicas, y dejarlas para el cielo. Aquí vamos a trabajar para Él, para ganar almas. Y los pastores se unieron y empezaron a orar y ayunar, empezaron a caer los cabecillas de la droga. Los hermanos Rodríguez, Pablo Escobar, y hoy Colombia está libre. Y esa violencia que ha ido a El Salvador, y esa violencia que estaba en México, es la violencia que estaba en Colombia, porque son espíritus. Como los espíritus fueron derrotados en Colombia, los espíritus tienen que ir a algún lugar. Los espíritus tienen que habitar cuerpos, tienen que estar en algún lugar. Por eso, el hombre endemoniado de Marcos 5 que fue libre, pidió que fuera la manada de los puercos. Usted conoce la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que ir a algún lado. Yo creo que El Salvador, si la iglesia se une, si los pastores se unen y olviden sus organizaciones, olvídese sus denominaciones, olvídese su organización y solamente se unen para orar y ayunar, El Salvador será salvo completamente. El Salvador será transformado, así como todo el mundo, por el poder de la palabra, porque es la palabra de Dios que sana.
Si usted está aquí y usted no conoce a Jesús, hoy es tu oportunidad de recibir a Cristo. Usted puede ser un oyente del Evangelio, un simpatizante, pero usted nunca recibió a Jesús. Esa noche usted tiene esa oportunidad. ¿Qué usted debe hacer? Arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué le da por ti? Quitará tu vacío, tu soledad, tu angustia y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si usted está enfermo, la escritura de Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Pero él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que fue sobre él, que estaba sobre él, nosotros fuimos sanados por lo que estaba sobre él. El castigo de su paz, sobre su cruz, sobre la sangre de su cruz, fuimos sanados. Así que usted hoy, aquí y ahora, el poder de la palabra y del nombre del Señor Jesucristo le puede sanar de toda enfermedad y le puede dejar a usted libre por el poder que hay en la autoridad del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús, de la palabra de Jesús. Cristo está aquí en esa noche, poderoso para salvarte, poderoso para sanarte, poderoso para derramar su gloria y su poder. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él el honor. Sea su nombre exaltado en esa noche. Una hermana en Brasil fue a hacer su examen de mamografía y el doctor le detectó en uno de sus senos que tenía cáncer. Entonces ella pidió los films, lo que es que habían sacado los films, las fotos del seno que había salido, uno de los senos que tenía cáncer. Ella llevó a la casa y dijo al doctor: yo voy a regresar para hacer un otro examen. Regresó a la casa y dijo al Señor: yo voy a orar y ayunar, y cuando yo regresara al médico, yo voy a tener un otro diagnóstico. Ella puso el film, ella puso la foto, el retrato del seno que tenía cáncer de un lado, y abrió la Biblia en Isaías 53 en el otro lado y dijo al Señor: o ese filme es la verdad y tu palabra es la mentira, o ese filme es la mentira y tu palabra es la verdad. Ese film dice aquí, ese resultado dice que yo tengo cáncer. Tu palabra dice que yo soy sanado por las llagas de Cristo. Así que yo creo que tu palabra es la verdad. Yo confieso y yo creo en tu palabra. Yo confieso y creo en tu palabra. Y yo voy a regresar al médico y voy a hacer una prueba nuevamente en fe. Oró, ayunó, creyó en la palabra, confesó la palabra de Dios, cerró la Biblia, regresó al médico e hizo una nueva mamografía. 2 semanas después llegó una carta a su casa que decía: señora, usted no tiene absolutamente nada. Usted está libre de todo cáncer. Usted está libre de todo tumor maligno. Usted está libre de toda enfermedad. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios de poder. En India nosotros vimos milagros extraordinarios. Entre nuestra página de internet y vea. El mismo Dios que hemos predicado en El Salvador, en Guatemala, en América del Sur, en Europa, en África, es el mismo Dios que estaba en India, el mismo Dios que está aquí. En India nosotros vimos paralíticos caminar, vimos ciegos ver. Entre nuestra página de internet y vea las fotos. Dios no cambia, hermano. ¿Por qué no hay esos milagros aquí? Porque nosotros no creemos en Él lo suficiente de lo que está escrito en su palabra. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Él es el mismo, Él no cambia, y Él está aquí en esta noche para quebrar el poder del diablo. Él está aquí en esta noche para salvar tu alma. Él está aquí en esta noche para sanar tu enfermedad. Él está aquí en esta noche para salvar tus familiares. Tercer lugar, la Biblia dice que cuando Él envió su palabra, Él libra de la ruina y libró y librará de la ruina al hombre. Sea ruina física de usted morir antes de su tiempo por una enfermedad, o la ruina espiritual de usted morir sin Cristo e ir a la perdición eterna.
Ezequiel 33, versículo 11 dice yo, vive el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y se convierta. Volveos a mí de sus malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, usted puede estar aquí hoy, pero si usted está en pecado y la trompeta suena, usted no va a subir. O que Dios no lo permite, si usted sale de aquí y usted muere en pecado, usted no va al cielo. Entonces hoy, como Dios habló hoy a nosotros en profecía, hoy Dios te da una oportunidad. Hoy el Señor te dice arrepienta. Hoy el Señor te llama. Hoy Él rompe el poder del pecado. Hoy Él te deja libre. Hoy Él quiebra toda cadena del pecado. Hoy Él salva tu alma. Hoy Él te restaura. Hoy Él te levanta. Hoy, aquí y ahora. Y Él te llena del poder del Espíritu Santo. Pero usted tiene que creer en su palabra. Una vez un mercader, un hombre que hace negocios, británico, inglés, iba mucho al África porque vendía cintos y bolsas y artefactos de cuero. Y cuando llegó en un cierto lugar en África, conocía el jefe tribal de ahí. Y él desembarcó de su barco y todo, y cuando él entró en la tiendecita, la casita del jefe tribal, él vio una Biblia. Cuando él miró la Biblia, él dijo al jefe tribal, no vaya a decirme que usted cree en los cuentos que los misioneros han contado de este libro. El jefe tribal lo miró y él dijo, este libro ya no, nosotros no leímos más en Inglaterra. Este libro ya está ultrapasado. No me vaya a creer que usted, le dijo a él, jefe, le dijo a él, vaya a creer en los cuentos de hadas que los misioneros han contado que están en ese libro. El jefe tribal dijo, venga aquí conmigo al patio, te le voy a enseñar algo. Y usted mismo se contesta la pregunta que usted está haciendo. Lo llevó al patio, lo miró una piedra enorme que está al medio del patio, y el jefe tribal le dijo a él, al inglés, ¿está viendo esta piedra que está ahí? A muchos años atrás nosotros rompíamos la cabeza de nuestros enemigos y adversarios, rompíamos sus sesos y los matamos. ¿Usted está viendo allá en el fondo del patio aquel horno enorme que está allá? Sí, dijo en inglés. Aquel horno nosotros cocinábamos la gente que habíamos matado en esa piedra. Allá en aquel horno nosotros cocinábamos no solamente los sesos, la cabeza, cocinábamos a la persona entera y lo comíamos porque éramos caníbales. Dele gracias a Dios que nosotros creemos en este libro que usted dice que son cuentos. Porque si no hubiéramos creído en ese libro, cuando usted hubiera bajado del barco, usted ya estaría ya quemando en aquel horno ya. Y nosotros habíamos reventado la cabeza en esa piedra que está ahí. Creemos en ese libro porque Él es la palabra de Dios. Porque Él es la verdad. Porque Él es, aleluya, el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo, y la única palabra de una verdad absoluta. Porque la salvación no es a través de Buda, la salvación no es a través de Dalai Lama, la salvación no es por Confucio, la salvación no es por Alá, la salvación no es por Mahoma, la salvación no es por la Virgen de Guadalupe, la salvación no es por nadie más excepto Jesucristo. No hay ningún otro nombre del cual se han dado bajo el cielo, del cual el hombre pueda ser salvo. Jesucristo, dice Hechos 4:2. Y 1 Timoteo 2:5, solamente hay Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra verdad. Las universidades hoy dicen que no hay verdad absoluta. Claro que hay, la verdad absoluta es Cristo. No hay verdad absoluta. Usted ve la anarquía de los liberales y de las universidades liberales en todo el país. La verdad absoluta es Cristo. Él no habló sobre una verdad, Él dijo yo soy la verdad. Él no habló sobre un camino, Él es el camino. Él no habló sobre una vida, Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre excepto por Él. Así que aquí y ahora usted puede ser libre. Aquí y ahora usted puede ser salvo. Aquí y ahora usted puede ser sanado. Aquí ahora usted puede ser restaurado. Y cuarto lugar y último lugar, dice la palabra de Dios, que le dio su palabra. Y el hombre fue sano, y el hombre fue restaurado, fue libre de su ruina, y que debemos alabar al Señor porque le envió su palabra. Dice el versículo 21, alaben la misericordia.
misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Judas 1, 24, 25 dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea Él la gloria, la majestad, el imperio y potencia, desde ahora por todos los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios que hemos predicado. Esa es la palabra infalible, es la palabra inquebrantable. Reyes, reinas e emperadores han burlado de la palabra. Gobiernos han venido y se han ido, pero la palabra está allí. ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde está Lenin? ¿Dónde está Marx? El orden es Marx, Lenin, Stalin, Leonid Brezhnev. ¿Dónde está Ho Chi Minh? ¿Dónde está Hugo Chávez? ¿Dónde está Saddam Hussein? ¿Dónde está Muammar Gaddafi? ¿Dónde están los enemigos del Señor? Con todo su dinero, su pompa, su influencia, su gobierno. Y los gobiernos de hoy también van a pasar. Todo pasa. Solo Él permanece y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Dice Isaías 40, muy cierto. Nace la flor, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios. El hermano Andrés, que contrabandeaba Biblias a los países socialistas, a la cortina de hierro. La cortina de hierro eran los países detrás de la cortina de hierro, los países que era del este europeo. Cuando tenía 21 años de edad, yo fui a todos esos países cuando yo era joven. Como se dice allá en El Salvador, cuando yo era cipotillo, pues, hace mucho. Allá aprendí. Fuimos a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria y de eso no Soviética. El hermano Andrés contrabandeaba Biblias detrás de la cortina de hierro y en la Unión Soviética. Cuando yo lo conocí en Dinamarca, en la conferencia de Juventud con la Misión, en el año del 85, yo le di un abrazo y le di un beso para correr la unción de este hombre. Porque había leído sus libros. Imagínense, cuando tú lees un libro de alguien, cuando tú lo conoces, pues es un pacto tremendo. El hermano Andrés estaba llevando un cargamento de Biblias para Polonia. Está en su libro El contrabandista de Dios. Presta atención del milagro que Dios hizo. Cuando él llegó a la frontera para entrar a Polonia, el guardia comunista lo paró y le presentó el pasaporte. Y el guardia comunista lo miró y le dijo: ¿por qué usted está nervioso? Él dijo: yo no estoy nervioso. Es que sí estaba nervioso. No vaya usted que llegar a Polonia, que eran los países comunistas, como hoy es hoy en día, llegar a China, o llegar a Cuba, llegar a Corea del Norte, los países comunistas, o llegar en India, en un país hindú, que te pueden emprender, es lo mismo de venir a Washington o ir a El Salvador, hermano. No. Y dijo: ¿usted está nervioso? No, no estoy nervioso. ¿Usted está escondiendo algo? No. Y su carro estaba lleno, cagado de Biblias. Dijo el hombre, el guardia: manténgase ahí adentro, ya regreso. Y fue y levantó su hood, como se dice hood, la caja. Y empezó a abrir todas las cajas que tenía Biblias. Y él estaba dentro del carro y él inclinó su cabeza y oró y dijo: Señor, durante toda mi vida yo te he pedido que diera vista a los ciegos. Hoy yo te pido que tú quites la vista de aquellos que lo tienen. Haz un milagro, porque es la única manera que te puede hacer que entre estas Biblias a su milagro. Y el guarda miró y vino a él y le dijo: yo sabía por qué usted estaba nervioso. Empezó que había descubierto las Biblias. Él estaba sudando frío. Y el hombre tomó su pasaporte y puso la visa y le entregó en la mano y le dijo: vaya a la velocidad más alta que usted pueda para llegar a Varsovia, Polonia. Porque si usted no va rápido, se va a podrir todos los tomates de lechugas que están dentro de las cajas. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que hace maravillas, un Dios extraordinario. Por eso la palabra de Dios dice: alabad la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Usted está aquí porque Dios te salvó.
Usted está aquí porque Él tuvo misericordia de usted. Usted está aquí porque Él te extendió su mano y un día Él te perdonó. Un día Él sanó tu enfermedad. Un día Él te sacó del alcohol o de pandillas o de violencia, o sea, del pecado que fuera. Y hoy somos lavados en la sangre de Cristo, restaurados a camino al cielo. Si la trompeta sonara ahora, tú y yo subiríamos para estar eternamente con Él. Podemos ser de varias nacionalidades, pero somos lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esa noche. Vamos a ponernos de pie, por favor. Queremos orar por usted. Mira qué cosecha tremenda. A Dios la gloria, a Dios la honra. Otros predicadores, hermano, yo he visto, no hacen el llamado, lo hacen muy rápido. No toma el tiempo de preguntar. A veces la persona está a un paso de la vida eterna, está indecisa en su banco y no hace el llamado. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo que la gente se vaya y no va a comprar sus libros. Por amor de Dios, hermano, usted es más importante que un libro. Usted tiene un alma. Yo peleo por usted, es mi trabajo pelear por usted, pelear por su alma. Si usted está enfermo esta noche, si usted tiene una necesidad especial, sus familiares no son salvos, o usted necesita el poder, el bautismo del Espíritu Santo, cualquier problema que usted tenga, que la palabra de Dios pueda derramar sobre su vida en esa noche el poder del nombre de Cristo. Y si usted está enfermo, tus familiares son enfermos, o si tus familiares no son salvos y usted quiere venir a orar por ellos, o si usted necesita un milagro esa noche, sea el que sea, sale a tu lugar y venga, ponte aquí adelante y voy a orar por usted. Venga, hermano, rápido, rápido, ya vamos a salir. Ponte de pie, no necesitas rodearte. Gracias, hermano, muy amable, gracias por tu humildad. Ponte de pie, hermanos, y levanta tus manos y junto al pastor Santos Perdomo y los líderes vamos a orar por usted. Vamos a orar por tu vida. La palabra de Dios es la única que puede quebrar el nombre de Cristo, el poder del diablo sobre usted. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Si usted está enfermo, o si hay una atadura en su vida, o alguna área de su vida que usted no ha conseguido vencer, esta noche, aquí y ahora, el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre de Cristo, de la palabra de Cristo y la sangre de Cristo tiene el poder de quebrar el poder del diablo. Levante sus manos, vamos a orar junto al pastor Santos. Perdón, vamos, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo esta noche. En el nombre que es sobre todo nombre, enviamos tu palabra en la vida de mis hermanos. Enviamos tu palabra en la vida de mis hermanas. Enviamos tu palabra que salva, tu palabra que sana, tu palabra que restaura, tu palabra que rompe toda atadura. Ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, todo espíritu de santería, todo espíritu de vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, está quebrado en el nombre del Señor Jesucristo. Está roto por el poder de la palabra. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, el Señor contesta tu oración en el nombre de Jesús. Y en esta noche Él rompe el poder del diablo. Levanta tus manos para arriba, alábalo, alábalo. Ore por tus familiares. Dios está enviando su palabra a ellos ahora mismo por el poder de la palabra. Ore
por tus familiares, ore por tus conocidos, ore por aquellos que usted sabe que necesita de Jesús. Envía la palabra. Él envió su palabra. Él envió su palabra. Él envió su palabra. Envía la palabra. Envía la palabra. Cree la palabra. Abra la palabra. Confiese la palabra. Publique la palabra. Abre la palabra. La palabra de Dios. La palabra que tiene poder. La palabra que tiene poder. La palabra es la palabra de Dios. 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 Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Levanta tus manos, levanta. Alábalo, alabe la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Levanta tus manos, alábalo en esta noche. Hay poder en este lugar. Ese lugar está lleno del Espíritu Santo. Ese lugar está lleno de la autoridad del nombre de Jesús. Ese lugar está lleno del poder de la autoridad del Espíritu Santo. Ese lugar está lleno de la presencia de Dios. No hay nada imposible al que cree. No hay nada imposible al que cree. No hay nada imposible al que cree y habla y confiesa la palabra de Dios. Alábalo, 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 alábalo. El poder de la palabra está aquí. El poder de la palabra que restaura. El poder de la palabra que salva. El poder de la palabra que levanta. El poder